Reporte 100. Nos acompaña en cabina la periodista Karina Barraza, colega de Uniradio. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días, muy bien, bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Se siente extraño, ¿verdad? Estar de este lado. De este lado, sí. Ya me ha tocado contigo, entonces, muchísimas gracias. Hoy publica Karina Barraza en decenas de medios de comunicación en el país, incluido, por supuesto, Uniradio, un reportaje de investigación titulado Desapariciones administrativas, Calvario en crisis forense de Sonora. Una investigación que da cuenta sobre el tiempo que pasa para que una familia recupere el cuerpo de su desaparecido cuando éste ha sido asesinado, desaparecido, fallecido, ha fallecido, y el tiempo que pasa después para que sea identificado. Karina, platícanos de este reportaje del Border. Muchas gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Gracias a nuestra casa Uniradio por darme la oportunidad y respaldarme con esta investigación. Un trabajo que realizamos a través del Hub de Periodismo de Investigación en alianza con el Border Center. Es un trabajo de investigación sobre la crisis forense que se vive en el país, pero sobre todo la crisis forense que se vive en el estado de Sonora, particularmente en el tema de desaparecidos. Mi trabajo, o la hipótesis con la que parte este trabajo, que está fundamentada y sustentada, es que existen fallas en el sistema de identificación o en el trabajo forense, de medicina forense que se realiza una vez que se encuentran los cuerpos de personas desaparecidas, hombres, mujeres, niños, niñas, en los menos, pero en estas desapariciones forzadas después de una violencia que ha incrementado en nuestro país en los últimos 15 años, como bien sabemos. Un fenómeno que tiene diferentes situaciones, pero que impactan directamente en el tema de desapariciones. Mi trabajo parte de lo que hacen los colectivos posterior a un hallazgo en fosas clandestinas, que es donde se depositan o se encuentran, o también el trabajo que se hace después de que se encuentran cuerpos de personas fallecidas, expuestos, semienterrados y demás. ¿Qué pasa después de? Hay una desaparición, decíamos, forzada en muchas de las ocasiones, pero ¿qué pasa después? Encontramos muchas situaciones en donde una vez que haya desaparecido una persona, se encuentra otra desaparición que yo le denominé desaparición administrativa. En efecto, me baso en algunos testimonios fundamentados también, Juan Carlos. Esto no significa que todos los casos sean iguales, pero me basé particularmente en 4 casos de personas que parte desde un hallazgo donde una persona fue localizada a los 13 días, pero hasta los 8 meses se le informa a la familia. Otro caso en donde la persona fue encontrada 3 días. Y quiero darle nombres a estas personas. Está el caso, por ejemplo, de José Ángel, un joven de 25 años que desapareció, lo encontraron y tardó un tiempo, más de 2 años en ser localizado por su mamá, porque se encontraba en la fosa común. Es decir, bueno, y además ella lo sacó con sus propias manos de la fosa común. Ella lo sacó con las propias José Ángel manos. Tenía 25 años. ¿Desapareció cuándo, Karina? Desapareció el 18 de julio del 2019. Desaparece el 18 de julio de 2019. ¿Dónde desaparece? Desaparece aquí en Hermosillo y lo encuentran en la costa de Hermosillo. ¿Encuentran el cadáver cuándo? El 31 de agosto del 2019. O sea, pasaron 44 días. 44 días. Sí, y después, ¿qué pasa con el cuerpo de José Ángel? Lo encuentran después de 44 días de desaparecido, ¿y a dónde mandan el cuerpo? El tiempo es resguardado por CEMEFO, de acuerdo a la ley, tienen un tiempo estimado que son entre 14 días, 15 días, hay cuerpos que tardan 6 días, pero el cuerpo de José Ángel duró en resguardo 1 mes, 13 días en CEMEFO, pero se envió a la fosa común 10 de octubre del 2019, pero a la familia, las personas que estaban en la fosa común, a lo que le enviaron, que es una fosa común aquí en el Panteón Municipal de Hermosillo, estaban 4 cuerpos en total junto con él en esa fosa común, y el aviso a la familia fue hasta el 14 de septiembre de 2021, 2 años, 13 meses después. O sea, la familia siguió buscándolo, pero lo encuentran en una fosa común 2 años, 13 días después. La familia cumplió con todos los trámites, con una denuncia, con las pruebas de ADN, con las características de vestimenta, Juan Carlos. Son casos que nos llaman mucho la atención porque se ha basado el tema de identificación humana solamente en el ADN, pero hay muchas cosas más que se tienen que hacer, o líneas de investigación que no se están haciendo. O sea, el cadáver lo encuentran el 31 de agosto de 2019, 44 días después de haber desaparecido, lo mandan a la fosa común
y tienen que pasar 2 años, 13 días para identificar ese cadáver. Ese tiempo es entre el hallazgo, o sea, desde el día en que lo encuentran, digo, si lo sacamos desde que desaparece es más tiempo, pero desde el hallazgo hasta que le avisan al familiar, desde que la autoridad lo encontró, el Ministerio Público da fe de eso, y hasta que se lo encuentran a la familia, se lo entregan a la familia, pasaron 2 años, 13 días. Pero tenemos otro caso como el de Julio César, que desaparece su papá, desaparece él, pero en el caso de él duraron 4 años, 7 meses entre el hallazgo y el aviso a la familia. Imagínate 4 años, 7 meses en que tú te hiciste todas las pruebas y por obra de lo que tú quieras vas y dices, oye, ¿qué pasó con mi familiar? Julio César Castillo Rascón tenía 26 años, desapareció el 29 de septiembre de 2016. Hallan el cadáver 77 días después. Sí. En San Pedro de Saucito. Lo tienen 4 meses en el CEMEFO. Lo mandan a la fosa común y tienen que pasar 4 años, 7 meses para que le digan a la familia, hemos encontrado el cadáver de su hijo. Así es, particularmente en ese caso, recordar que, bueno, en muchos de los argumentos de la autoridad es que la familia no se hace la prueba de ADN. Yo hice líneas de tiempo, investigué estos casos, no puedo investigar todos, pero investigué particularmente en estos casos, 4 que presento, 2 de ellos hasta se hicieron segundas pruebas. Fue el caso de la familia de Julio. El caso de la familia de Julio, se desaparece el papá, así que se tuvo que hacer la prueba de ADN otro familiar a los 2 años porque no salían efectivas, no daban positivo. Cuando van, hace match o positivo la prueba de ADN con la mamá, pero resulta que también salía la de la abuela, y la abuela ya se había hecho las pruebas desde un inicio junto con el papá. Entonces dice la familia, ¿cómo es posible que haya salido positivo con la abuela si esas pruebas las tenían desde el 2016, 2017, más o menos? Entonces, muchas inconsistencias, encontramos más de 60 solicitudes o en promedio solicitudes de transparencia que se hicieron, datos muy sesgados, no coinciden datos por transparencia con datos emitidos por la propia autoridad a través de entrevistas hechas a autoridades de la Fiscalía, en este caso la directora de Servicios Periciales. Y hay otros casos, como este señor Manuel, que desapareció, pero lo encuentran a los 13 días y a la familia le avisan. Y no le avisan, la familia se da cuenta porque constantemente cuando una familia tiene un desaparecido, Juan Carlos, el actuar es ir a buscar, hay match, hay algo positivo, vengo a ver. Se ha basado mucho en el tema de ADN, que es buenísimo, pero hay otras líneas de investigación que se tienen que hacer. De acuerdo a la ley, de acuerdo a los especialistas en el tema forense, de acuerdo a la Asociación de Antropología Forense de Guatemala, que son expertos en el tema, no todo es ADN, no todo es ADN. Y en el caso de Manuel va la familia y resulta que ya había salido positivo, porque entonces empezaron a surgir muchos casos. El año pasado todos los que documento son casos que tuvieron irregularidades y que salieron en el 2021. Hay muchos más, yo tomé estos 4 casos. En el caso de Manuel, de este señor, desaparece, papá de la mujer policía que también desapareció, que aún se encuentra desaparecida, y pues les dicen que sí les habían hablado por teléfono, pero que nunca contestaron. En muchos de los casos se encontró revictimización, violación a los derechos humanos también de las familias, y por naturaleza, Juan Carlos, todos queremos dar pues un último adiós, una sepultura y saber dónde están. Actualmente en el estado de Sonora existen, se estiman en los últimos 2 años, de acuerdo a datos por transparencia, se solicitó desde el 2015 a la fecha, pero solamente tenemos los últimos 2 años porque pues no podemos acceder a la información si la autoridad no nos las comparte. 2.235 personas que han sido inhumadas en fosas comunes de cementerios públicos del estado. 2.235 inhumadas, 952 en el 2020 y 1.283 en el 2021. ¿Qué significa? Que son personas posiblemente no identificadas, pero también no reclamadas, porque hay casos en donde los identifican, pero la familia no los reclama, y que fueron inhumados, es decir, sepultados en fosas comunes del estado. Una cosa son las fosas clandestinas y otra cosa son las fosas comunes. El sentir de la familia, de los colectivos, es que se está haciendo un trabajo muy exhausto, muy intenso, con mucho sufrimiento en la búsqueda de fosas clandestinas y de hallazgo de cuerpos y de restos humanos, y que muchos de los cuerpos o restos están siendo enviados a fosas comunes. Entonces, mientras hay personas buscándolos, ellos aluden que podrían estar en esas fosas comunes de cementerios públicos. Sí, esta desaparición administrativa de estas personas que son identificadas muchísimo tiempo después de haber sido encontradas,
¿Por qué se da? Es decir, ¿cuáles son las omisiones que comete la autoridad de la Fiscalía de Justicia? Bueno, de acuerdo a expertos, yo no soy experta en el tema para investigar el caso, y lo que encontramos, hay un estudio pues que a nivel nacional se estima que son 52,004 personas no identificadas que se encuentran en diferentes cementerios a través de fosas comunes, pero también resguardados en funerarias, porque recordar que los CEMEFOS no existen en todo el estado, solamente están en Obregón y en Hermosillo en el caso de nosotros. Y se estima que de esas 52,000 personas, que es una estadística del 2021, en Sonora el dato que se va a conocer a nivel nacional son 1,200, pero encontramos que son mucho más, tan solo te digo en 2 años son 2,200. ¿Cuáles son las irregularidades que atribuyen las personas? Bueno, hay una crisis forense que la ha aceptado el propio titular de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con falta de expertos, falta de especialistas. Se está tratando el sistema forense de identificación humana. Hay muchas deficiencias en los CEMEFOS del país, pero sobre todo también de personal humano, de especialistas, para hacer una investigación más allá que atender un caso como de manera criminalista, un caso, por ejemplo, en servicios periciales como una violación, un homicidio. Se tiene que ver con un carácter de investigación donde intervengan varias disciplinas, Juan Carlos. Por ejemplo, tiene que haber antropólogos, tiene que haber arqueólogos, antropólogos físicos, arqueólogos, tiene que haber personas que radiólogos, también tiene que haber personas expertas en el tema dactilar, tiene que haber genetistas, médicos genetistas, en fin, hasta sociólogos tendría que haber. Y se tendría que hacer pues una fase de investigación con la información que proporciona la familia, que es la información antemortem, pero también la información postmortem, que es la información que se emite después de que se encuentra un cuerpo. Y este trabajo pues se tendría que hacer, también influye el tema del recurso, pero tiene que haber mucha voluntad, como dijo o han dicho las autoridades, y es lo que encontramos. Información o bases de datos, Juan Carlos, en Word, en Excel, información de estadísticas que no son claras por parte de la autoridad, pruebas que se han perdido. Tenemos casos también documentados de personas que se han hecho pruebas en regiones como Obregón, como Guaymas, y que se han hecho 3 veces la prueba y nunca llega al laboratorio de científica aquí en el estado de Sonora. El laboratorio de inteligencia científica. ¿Qué está pasando? Pues muchas pruebas se han perdido también. Entonces, yo creo que es un fenómeno que abarca mucho. Presupuesto creo que, y encontré que ha habido, porque se ha detectado un incremento en los últimos 5 años de un 115% en el presupuesto que se da a la Fiscalía. Recordar que es autónoma, y este presupuesto, se tendrá que canalizar, obviamente, pues a muchas tareas, pero es infraestructura, autónoma es interés, en el papel, ¿no? En el papel. En el papel, ¿no? Sí, entonces es con un enfoque masivo también. Se estima y se acaba de dar a conocer que se requieren más de 120 años o requerirían más de 120 años para identificar a esas personas que están esperando en fosas comunes o en funerarias o en planchas o en gavetas de CEMEFOS. De verdad es un problema muy grave y que apenas hay muy poca información aquí en el estado de Sonora. Sí, este reportaje se publica hoy en el portal de Uniradio, uniradioinforma.com, uniradionoticias.com. Ahí podemos consultar el reportaje. También está en el portal del Border. Ajá. Y en 40, 50 medios de comunicación del país. Cada quien, hay una red de soporte de medios de comunicación a nivel nacional, y cada uno de ellos elige publicarlo o no, pero sí se estima que pueda publicarse en esa cantidad y por supuesto en las redes personales de tu servidora. Muy bien, entonces pues te leemos esta investigación que esperemos tenga consecuencias y que haya cambios en materia de políticas públicas para la identificación de cuerpos de personas desaparecidas. Karina Barraza, gracias por compartir esta investigación periodística. Muchísimas gracias a ti y al auditorio, Juan Carlos. Hay que decirlo, hay poca investigación periodística en Sonora, así que muchas felicidades. Muchas gracias, y de verdad sí cuesta mucho trabajo. Un saludo a Priscila Cárdenas. ¿Cuántos meses esta investigación? Bueno, tengo capacitándome algunos meses, pero de manera ya entregada de enero a la fecha, pero con órdenes o solicitudes de transparencia desde el año pasado, como 6 meses. 6 meses esta investigación, 6 meses. ¿Te fuiste con las madres buscadoras? Sí. ¿Te fuiste al cementerio? A los panteones, sí. Hice de todo, me tocó ir a un hallazgo también, a una búsqueda positiva. La parte más fuerte de esta investigación son las historias. Yo insisto, se lo comenté a Karina, las historias son desgarradoras. De hecho, la entrada es tremenda.
hasta el último hueso, entre el lodo, en el fondo de una fosa común, con sus propias manos y con un dolor inexpresable. Beatriz Jacobo exhumó los restos de su hijo José Ángel López Jacobo, quien fue sepultado con 3 cuerpos más. O sea, le desaparecen al hijo, lo encuentran en una fosa clandestina, se lo llevan al CEMEFO, lo meten a una fosa común, lo identifican 2 años, 13 días después y le dicen, señora, usted sáquelo con sus propias manos. Y lo fue y lo sacó con sus propias manos. Hubo personal que estuvo ahí, pero la desesperación de la familia es muy grande, no pudo ser posible. Sí, porque había lodo ahí, estaban los huesos revueltos. Sí, hay un antropólogo para todo el estado. Sí. Ya está en un proceso de contratación, Juan Carlos, pero hay un antropólogo, y ese antropólogo físico que hace tareas de, es arqueólogo y hace tareas de antropólogo, es el que hasta ahorita, hasta meses atrás, era el único contratado. Se requiere mucho personal y es el que tendría que hacer estas exhumaciones también. Que ahí estuvo con la familia, pero para tener certeza de que estaba todo el cuerpo completo, la familia, el hijo de la señora, el hermano de José Ángel y la señora, se meten a la fosa común a sacar los restos. A sacar huesos. Terrible, terrible. Un abrazo a las familias y gracias por el apoyo y la confianza también, por supuesto. Gracias, Karina Barraza. Reporte 100.